Pasan 4 minutos de la 1 del mediodía, nos acompaña ya como cada miércoles nuestro sociólogo de cabecera, Rubén Tamboleo. Muy buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, teníamos planeado hablar de ese informe que se filtraba la semana pasada, que le hacían sus asesores de imagen a Pablo Iglesias para preparar su cara a cara con Albert Rivera en la campaña electoral para el 20 de diciembre. Lo que no sabíamos es que se iba a desatar esta crisis interna cuando parecía superado el cisma entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón. Ayer a última hora Pablo Iglesias destituye fulminantemente al secretario de organización, a Sergio Pascual, que hace 3 días escasamente en una entrevista con Carlos Alsina había dicho que esto se iba a olvidar, que no había ninguna crisis, que esto iba a durar 3 días. El que iba a durar 3 días iba a ser él, no sé si lo tenía claro, pero bueno, claro, con esto no contábamos. Rubén, ¿por qué empezamos? Bueno, la verdad es que muchas cosas, ¿no? Muchas cosas y muy rápido. Sigue pendiente la formación de gobierno y como sigue pendiente la formación de gobierno, pues hay ahora mismo teóricamente 2 posiciones más enfrentadas, ¿no? A una que sí que quiere ir a las elecciones, que se ve fuerte, que es lo que parece ser que tiene Pablo Iglesias detrás como posición, y otra que está abogando por una abstención con el PSOE, por una abstención. Entonces eso dejaría fuera el gobierno de coalición. Además, entonces hay unas tensiones, hay unos debates, hay unos posicionamientos y hay una a largo plazo hay una estrategia, ¿no?, para conseguir el poder interno también en Podemos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque han dicho, por ejemplo, algunos analistas decían qué generosos han sido aquellas personas que renuncian a sus cargos en Madrid porque no están de acuerdo, además. Esto no es una renuncia a cargos ni es nada, porque a sus actas de diputado, a sus escaños en la Asamblea de Madrid no han renunciado ni cuestiones por el estilo. ¿Qué es lo que están intentando hacer? Pues lo que están haciendo ahora mismo ha sido aquí en la organización regional en Madrid, es un golpe interno. Un golpe interno, porque si hubiese más dimisiones forzarían el cese del responsable en Madrid, de Luis Alegre, y tendría que haber una nueva asamblea para su Consejo Ciudadano. Entonces lo que se ha desatado hace ahora pocos días, una semana, es una guerra interna que ya estaba por abajo, pero que ahora ha salido hacia arriba, que es más fuerte y que pues es en el estilo de partidos de izquierdas clásicos, que es lo que ellos saben, lo que ellos han aprendido, lo que ellos entienden. Entonces, en un estilo de partidos de izquierdas clásico, lo que quieren es tener el poder, tener además un poder muy uniformado, lo de las primarias, cuestiones como las primarias, hicieron listas plancha, cuestiones de participación además están quedando atrás. Y por eso hay tensión también con sectores que estaban dentro de Podemos, que están todavía, como Izquierda Anticapitalista, que son la izquierda más dura que ya le imaginar. disputó Miguel Urbán, líder de Izquierda Anticapitalista, el liderazgo en Madrid a Luis Alegre. Salió perdiendo porque Luis Alegre es el candidato de Pablo Iglesias. O sea, ¿tú crees que esto, más que una cosa de que no soporten a Luis Alegre, que lo dijeron abiertamente, pero bueno, más que una confrontación de personas, en el fondo hay una cuestión de ideas? Los que quieren asaltar el poder, llegar al poder como sea, a través de nuevas elecciones, los seguidores de Pablo Iglesias, y por otro lado otro sector más prudente que prefiere dejarlo correr. Pues esa sería la cuestión. Ahora mismo hay prácticamente más una cuestión de personas que de ideas por detrás. O sea, ideas hemos visto además como en 2 años las han cambiado prácticamente enteras, ¿no? Cuestiones fundamentales. Sí, sería una cuestión de personas. Claro, entonces ahora mismo sí que sería más una cuestión de personas que intentan por detrás que haya una estrategia, más, pero lo que hay es una pelea entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, y sí, después parece que tienen 2 estrategias distintas, una más pragmática y otra más fuerte para llegar al poder y para, sobre todo, la gran ambición que tenían los dos. Lo que pasa es que les está perdiendo la impaciencia, es hacer lo que han aprendido en este caso de Grecia, en su experiencia internacional. Y lo que siempre han dicho abiertamente, querían asaltar el poder. Querían asaltar el poder, pero ¿cómo se hace eso en este caso y qué posición sociológica ocupan? Pues la del PSOE, la del Partido Socialista. Entonces ellos saben que yendo hacia allá, hacia ese caladero, es hacia donde tenían. ¿Qué es lo que ocurre? Que las encuestas de esta semana, encuestas anteriores, ya han empezado a ver como la estrategia... No les está saliendo muy bien. Exactamente, exactamente, esa sería la cuestión. Conocíamos, de hecho, este mismo lunes una encuesta de GAT3 en la que parece ser que de cara a junio el Partido Socialista recuperaría 15 escaños que pierde precisamente Podemos. No es que los pierdan PP, Ciudadanos, Podemos, es que los perdería directamente Podemos, ¿no? Y
izquierda, por llamarlo de alguna manera, más moderada? ¿Sería esto? Sí, es un trasvase dentro del bloque del centro-izquierda, de la izquierda, en el que hay gente de Podemos que se va al PSOE. Esto también lo decíamos la semana pasada, les ha funcionado la estrategia de ser más funcionales dentro del PSOE, de intentar recuperar la iniciativa, de intentar plantear cuestiones y de cómo quieren por lo menos pactar y demás. Entonces eso, y la posición tan dura de Pablo Iglesias, que es la que ha llevado también a un enfrentamiento más duro por parte de ellos. La posición más dura, ¿cuál era? La de la Calviva, la de una serie de cuestiones ahí muy duras, es lo que ha hecho también reaccionar a esa sección más moderada, más pragmática, en la que están Íñigo Errejón y los errejonistas para poder ir por ahí. ¿Tendría verdaderamente razones de peso Pablo Iglesias para esta cesión fulminante de Sergio Pascual? Porque si hay algo que venimos viendo quizá con cierta perplejidad incluso en los últimos tiempos, es que la opinión pública castiga más de cara a unas elecciones la desunión de los partidos, la desunión interna, que la propia corrupción. Se castiga mucho la corrupción, pero casi es peor la desunión, el que estén mal avenidos, digamos, ¿no? ¿Realmente habrá sopesado Pablo Iglesias este paso que iba a dar? ¿Realmente tendría verdaderamente razones muy fuertes para esta destitución? Por razones muy fuertes no tiene. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que sí que tiene es una impaciencia de que no se fía ya de él. No se fía ya de él, entonces como ha perdido la confianza, ha salido este comunicado, además tan extraño, ¿no? Hablando en tercera persona. Hay una mezcla rara, dice la Secretaría General asume una competencia. La Secretaría General es un órgano unipersonal, por lo tanto la Secretaría General no es nadie nada más que Pablo Iglesias. Entonces lo hace así, de esa forma personal. Recordaba un poco a Rita Barberá, ¿no? Cuando dicen sus comparecencias, esta alcaldesa no tiene caja B. Claro, exactamente. Pues esto era un comunicado muy duro, un comunicado para cerrar filas y para los que estáis conmigo o los que no vais a estar conmigo, y los que no vais a estar conmigo os vais a quedar fuera. Entonces, pues bueno, le ha cesado. Además, esto en este tipo de organizaciones, un cese de un órgano colegiado, como sería el Consejo Ciudadano, lo tendría que aprobar el propio Consejo Ciudadano, y esto lo ha hecho de forma unilateral el secretario general, no la Secretaría General, sino el secretario general, que es él y nadie más que él. Que es él y nadie más que él. Entonces, en ese problema de confianza, lo que hace es que le haya cesado de esa forma tan dura y tan extraña, y sin embargo, además, ha conseguido que gente que estaba ya con ellos pues se sienta solidarizada. Han sacado la expresión de rodilla en tierra por ti, que es una expresión que viene de Venezuela también, de apoyo y de varias cosas ahí. Entonces es un cese porque entiende que está sumando fuerzas en contra del mismo, y como eso no lo puede tolerar, pues por eso lo ha cesado. También no le aplaudió, se recogía que no le había aplaudido en su última intervención en el Congreso a Pablo Iglesias. El único del grupo de Podemos que no había aplaudido era Sergio Pascual, o por lo menos no había aplaudido con la suficiente fuerza que a Pablo le hubiera gustado. No te quiero decir algo que me recuerda a esto, de no aplaudir con la suficiente fuerza al líder, claro, porque yo creo que estamos pensando todos en lo mismo. Sí. Sergio Pascual era del ala de Errejón, era del ala errejonista. Bueno, estas alas han sido de muy reciente formación, eso hay que decirlo. O sea, que buscar aquí pasado es muy difícil. Íñigo Errejón y Pablo Iglesias han sido íntimos amigos desde hace muchísimos años. Su trayectoria profesional, luego la trayectoria política, de los dos va íntimamente ligada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora mismo Pablo Iglesias sí que en unos actos que hay gente que entiende de bastante soberbia, entiende que unas nuevas elecciones le van a beneficiar, pese a lo que ya están diciendo las encuestas. Entonces, en esas encuestas se está fijando gente como Íñigo Errejón, que es experta más en el tema, también Carolina Vescansa, que no sabemos de momento dónde se está encuadrando, y gente de más cercana a Íñigo Errejón, como Sergio Pascual, que son más pragmáticos, más estrategas y de otra forma, y que no entienden, a lo mejor, que entienden que necesitan más tiempo. Pues eso es lo que ha ocurrido, es que han ido a esa pelea abiertamente, y esta pelea que ya no es primera, porque ya dejó una víctima como Juan Carlos Monedero, que el cesó del Consejo Ciudadano. Pablo Iglesias, que no da puntada sin hilo, ahora hablaremos de él. Mencionabas tú a Vescansa, que de momento no sabemos en este cisma de la formación si se sitúa más cerca de los errejonistas que de los pablistas o al revés, pero desde luego el otro día, cuando Pablo Iglesias les mandó un mensaje por Twitter el miércoles pasado, después de que saltara toda la opinión pública, les mencionó a ambos en un tono de broma, pero les decía algo así como: Íñigo Errejón, Carolina Vescansa, os voy a mandar a Siberia a reformaros.
como no da puntada sin hilo, Pues a lo mejor tiene que empezar Carolina sí Descansa a temer por sus cargos sí que es en la una formación. Pista. Es una pista muy interesante, eso está claro. Ella también lleva análisis electoral y habrá vuelto a ver en estos estudios que ahora mismo podemos estar retrocediendo. Podemos estar retrocediendo por esa postura agresiva, por esa postura de quiero el poder, todo eso sí que está calando, está dejando un pozo ahora mismo, entonces por eso retrocede. Y ahora mismo sí que se ve en la media de encuestas cómo suben el Partido Socialista y Ciudadanos y cómo se quedan igual o empiezan a bajar el Partido Popular y Podemos. Hablando de ese informe que mencionábamos, la semana pasada el Confidencial tuvo acceso a un informe de muchísimas páginas, no recuerdo tantas, sí, pero creo que unas 85, una cosa así, desde luego muchas más que el informe PISA que ha mandado la UDEF sobre la financiación de Podemos. Y bueno, analizaban, que yo me quedé muy sorprendida, que me dijiste tú que bueno, efectivamente este tipo de cosas se analizan desde sus dos coletas. Parece ser que Pablo Iglesias tiene dos coletas, según la raya que se ponga, nunca me he fijado, reconozco. Le medían los pestañeos, porque parece ser que pestañear mucho puede dar una imagen de que se está mintiendo, como lo suyo era por sequedad, le recomendaban un colirio. Bueno, a mí es que esto me tiene absolutamente impresionada, pero ha traído Rubén un documento gráfico que vamos a ver, ¿lo podemos ver? Aquí. Aquí lo estamos viendo ya. Bueno, no lo estamos viendo todavía, enseguida lo veremos. Aquí. Bueno, es una foto que está un poco oscura. Bueno, son dos fotografías que ha conseguido Rubén Tamboleo. Tienen como unos 5 años estas fotografías y pertenecen, sale en el centro de ambas Pablo Iglesias, en un grupo de teatro, hacía teatro en la facultad. Bueno, esto vendría a confirmar eso que comentábamos de que su puesta en escena no deja nada al azar, ¿no? Que es absolutamente cuidada, además tiene nociones de, no sabría cómo llamarlo, de expresión corporal, si es que ha hecho teatro, con lo cual el informe casi que no nos puede sorprender. No es nada ensayado, ese informe ya era una etapa bastante avanzada, ¿no? Venía después, yo creo incluso de cuando se puso en la papeleta su propia cara y de otras cuestiones en las que sí que habían conseguido a él reformarle para ser un líder mediático. ¿En qué cuestiones habían conseguido reformar? Por ejemplo, sí que le habían quitado el piercing que llevaba en la ceja. Entonces, como el piercing creaba un impacto negativo, pues eso ya se había medido y sí que se lo habían conseguido retirar. También en un momento dado le habían aconsejado quitarse la coleta y él dijo que accedió a lo del piercing y no accedió a la coleta. Y luego, pues las imágenes que estábamos viendo nos ayudan, en este caso en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, nos ayudan a entender, en este caso, la trayectoria de estas personas y de dónde vienen todos ellos. Tanto Íñigo Errejón como Carolina Descansa como el propio Pablo Iglesias son grandes expertos en comunicación política y han usado muchas herramientas de la comunicación política. La televisión fue una de ellas, desde luego, pero también el puro teatro que ensayaban. Pablo Iglesias es teatro, sabe mucho de eso y sabe ponerse en escena, por eso ha sabido ir cambiando de registro y prácticamente su personaje ha ido evolucionando bastante a lo largo de estos tiempos. El piercing sería uno de los datos, pero eso es otra cuestión. Es muy interesante. ¿Por qué causa un impacto negativo el piercing? Es sobre todo en votantes de más la moderados, media, madura, sí. etcétera. Sí, ahí es lo que creaba un impacto negativo y eso sí que se lo quitaron. Eso sería un ejemplo muy visual, la cuestión del piercing, pero luego habría otras cuestiones, ¿no? Como desde luego sus pestañeos, su forma de hablar, la forma de sentarse, la forma de colocarse, los gestos, toda... La forma de hablar, que a mí me pone un poco nerviosa porque es un poco pausada, etcétera, etcétera. Es que eso pero también es está algo medido. muy ensayado porque... Yo no sé si te has fijado que Irene Montero habla ya exactamente igual, entonces no sé si es que dan clases juntos, si es que ella de tanto fijarse en él le ha copiado la forma de hablar, si es que van todos al mismo grupo de teatro, yo no lo sé, pero es exactamente la misma forma. En el caso, desde luego, de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, es una cuestión que vienen ensayando ya desde hace 10 años. Lo tienen ensayado. Desde hace 10 años. El teatro les ayudaba a esto, era una de las cuestiones. También había un grupo de cine y política, pues el cine y política también entraban ahí, en lo que se difundía, en lo que no se difundía, en cómo la comunicación ayudaba a todo eso. Entonces tienen ensayada, como la comunicación política es multiforme, tiene muchas formas de expresarse, tienen ensayadas muchas cuestiones. El trato corto, la comunicación de masas, ¿no? Con el cine, con la televisión, que había también, que tenían sus programas.
toda esa serie de cuestiones, y en el teatro también. Entonces, ¿qué conseguían con el teatro? Pues con el teatro conseguían contenerse a sí mismos, contenerse en las expresiones, contenerse en los gestos e intentar proyectar una serie de cosas. Uno de los ejemplos que nos vendría muy bien para lo que les había servido sus clases y sus grupos de teatro era lo que escenificaba en el Congreso en la segunda sesión del debate de investidura, pues era, por ejemplo, cuando le dice al candidato en ese momento, Pedro Sánchez, solo quedamos tú y yo, ¿no? Y cuestiones así. Entonces, todo ¿Crees eso que esto no es en absoluto no es una espontáneo? improvisación, desde luego no es una improvisación, es un producto de trabajo de muchos años. Y sin embargo, ¿qué es ahora mismo lo sorprendente? Pues lo sorprendente es que sí que han conseguido grandes éxitos políticos, y lo que les está perdiendo es la impaciencia. Les está perdiendo la impaciencia por conseguir el poder inmediatamente, pese a que llevan tantos años e incluso llevaban tanto tiempo aprendiendo a medir los tiempos, a gestionarse ellos mismos y a gestionar a los demás. Ahora mismo lo que les está perdiendo es la impaciencia, y esa impaciencia y esos nervios son los que subyacen, los que están detrás de esta gran crisis interna que están teniendo ahora mismo. O sea, ¿tú crees que cosas como la de la Calviva en el Congreso, que ya comentamos, que incluso decíamos que Íñigo Errejón, que estaba sintiendo, se echó la mano a la cabeza cuando le oyó decir esto, cosas como la que le dijo en enero a una periodista que le hizo una pregunta que no le gustó, que le dijo si se iba a producir un pacto de perdedores, a lo que le respondió diciéndole qué bonito abrigo de pieles lleva usted? Estas son pérdidas de nervios puntuales de Pablo Iglesias en las que le falla esta puesta en escena tan medida, tan controlada. A él le falló ahí. A él le falló ahí, e Íñigo Errejón también lo entendió. Entonces, por eso esos informes, por otra serie de cuestiones, de cómo siendo él el mayor exponente de Podemos, o cómo incluso en algún momento él ha sido Podemos, en el caso de la papeleta de las elecciones europeas. Y en el Día de la Mujer Trabajadora felicitaron con un cartel con su cara. que sepamos, no es una mujer trabajadora. Exactamente. Entonces, ¿estas cosas le pueden pasar factura también, o esto sí que está muy medido, el que sea su cara la que aparece en absolutamente todo? Bueno, está medido que como es la figura más reconocida, pues que crea inmediatamente una identificación entre Podemos, Pablo Podemos, y que eso atrae a la gente. Esa sería la estrategia, pero esa estrategia puede funcionar mejor, puede funcionar peor o puede no funcionar. Entonces, con ese tipo de cosas es con lo que se va viendo, pero desde luego ha tenido ya una serie de arrebatos, que es lo que le están intentando medir. En el primer debate de no investidura de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias le reconoció a Albert Rivera pues que de alguna forma le daba mucha envidia esa forma suya de expresarse, etcétera, porque es que realmente son completamente diferentes, ¿no? Tenemos por un lado a Albert Rivera siempre pausado, con unas referencias a Churchill, etcétera, etcétera, y por otro a Pablo Iglesias, pues no sé cómo decirte, vehemente, con referencias pues mucho más incendiarias. Los dos tendrían que aprender cosas del otro. Quizá el perfecto parlamentario sería una mezcla entre los dos. Bueno, esa es la cuestión, que tienen perfiles muy distintos, entonces eso le hace, y también se dirigen a colectivos bastante distintos, entonces esa sería la cuestión. Desde luego, el que ha conseguido hacer mejor la figura del cambio contra la gente más enfadada, con la gente más enfadada, más indignada, ha sido Pablo Iglesias. Él es el que ha concentrado todo eso, y por eso ha ganado en la segunda batalla que hubiéramos dicho que habría dentro de las elecciones generales, esa batalla de quién va a quedar por delante, Podemos o Ciudadanos. Ganaba Podemos a Ciudadanos porque él encarnaba, Pablo Iglesias, mucho mejor la figura de héroe frente al antihéroe, que en este caso era Mariano Rajoy, ¿no? Una persona de otra generación, bastante mayor, con unos gestos y una serie de cosas que representaba todo lo que la gente en ese momento no quería. Entonces, el héroe, el que más cambiaba todo eso, el que luchaba contra eso, una especie de Robin Hood, que eso también se estudia, y ellos lo tenían estudiado en comunicación política, cómo funcionar eso mejor, pues en este caso era Pablo Iglesias. Entonces, era la forma de complementar. Lo que pasa es que luego, después de todo eso, pues sí que ha habido momentos en los que han entendido que no ha estado bien, que ha perdido, que bajaba o demás. Y de hecho se filtraban, no informes, pero sí después de haber dicho esto del abrigo de pieles, etcétera, etcétera, pues se publicaron varias noticias de que fuentes del partido estarían preocupadas porque se estaba transmitiendo una imagen de que Pablo Iglesias era prepotente, cuando en realidad ellos consideraban que era una persona muy cercana. Supongo que si tú dices esto directamente a la prensa, sabes que se va a publicar. ¿Eso podía venir de Íñigo Errejón, de alguna manera intentando suavizar las cosas? Bueno, intentando suavizar, no parece últimamente que haya intentado suavizar.
intentando suavizar casi nada. Lo que sí que es que, bueno, pues han necesitado hacer todo eso. Una vez que vieron que conquistaban unas partes de poder, como las elecciones europeas, y que luego venían las municipales, autonómicas, y luego seguía hacia adelante, pues han intentado ver cómo podían mejorar todo eso y cómo avanzar en su estrategia de lo que ha pasado en Grecia, que es que Syriza con Tsipras se comía al PASOK, al Partido Socialista de Grecia. Entonces, esa es su estrategia. Y en España hubo un momento en que pareció que lo iban a hacer. Hubo en los 6 meses previos a las elecciones numerosísimas encuestas, bueno, algunas que incluso les llevaron a dar la primera posición, pero muchísimas que los situaron como segunda fuerza política. Sí, en ese momento, que fue un momento muy, muy alto para ellos, porque fue la moda, porque fue también la novedad, esas otras cosas que se estudian, cuando se pierde la novedad, esa ola baja, entonces eso siempre hay momento de ola por la novedad. Eso ha sido un problema para ellos. Eso ha sido un problema para ellos, pero luego también, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que en el momento de campaña electoral, fue así una de las campañas electorales de todo más importantes de nuestra historia, sí que Podemos llegó a quedar también por delante del PSOE. Podemos quedar por delante del PSOE. Había un votante indeciso que estaba entre Podemos y el Partido Socialista y que fue prácticamente el último día, casi en el momento de meter el voto en la urna, en el que le dio casi miedo y prefirió por el Partido Socialista, pese a que en ese momento no gustaba, no atraía, no era la novedad, no era una serie de cosas. Fue un votante tradicional que decidió ir apostando por eso. Si ese momento de indeciso de votante tradicional, que lo tenía dudo porque es un votante informado, un votante especial, no hubiese votado al PSOE, Podemos hubiera quedado como segunda fuerza. Y eso es lo que siguen buscando ahora mismo. Eso te iba a decir, ellos siempre, de hecho fue su eslogan de campaña, buscan la remontada. Sí. Y parece que les sale bien. Tras estas encuestas en las que se situaron como primera y segunda fuerza política, perdieron fuerza, les pasó Ciudadanos, quizá por eso que decías tú de la novedad, se pasa el momento de la novedad, pero luego es verdad que ellos apelan a la remontada y ahí están sus votantes para la remontada. Quizá nos podrían sorprender en junio, o esta vez no. Bueno, podrían llegar a sorprendernos, pero desde luego esta impaciencia que les está perdiendo tras tanto tiempo preparándose y tras tener casi todo a favor, porque lo siguen teniendo todo a favor, y cuentan con medios de comunicación importantes, y cuentan con estrategia, y cuentan con muchas cosas, pues les está perdiendo la impaciencia. Esa impaciencia y esos nervios han hecho que se peleen entre ellos. Entonces ahora mismo esa pelea sí que no les va a beneficiar, porque eran un equipo, porque se estaban preparando mucho, porque en fin estaban ahí dentro, y ahora mismo están teniendo problemas internos a nivel nacional, pero también a nivel regional, y con otras autonomías que también tienen bastantes problemas. Entonces todo eso a ver cómo evoluciona. Al final la izquierda siempre tiene muchas peleas entre ellos, y eso vamos a ir viendo cómo. Lo iremos viendo y comentando. Se nos acaba ya el tiempo. Rubén, muchísimas gracias. Bueno, feliz Semana Santa. La semana que viene no nos vemos, pero dentro de 2 seguramente tengamos muchísimos nuevos titulares de Podemos y de todas las demás formaciones para analizar y comentar con Rubén Tamboleo. Yo les dejo ya en las mejores manos de José Javier Esparza. Saben que hoy están declarando Manuel Chávez y José Antonio Griñán. No se pierdan todos los detalles de la redacción abierta a mediodía y por la tarde con Javier Orcajo, y después, por supuesto, el telediario a las 8 con Beatriz Rojo. Yo me despido ya. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta mañana.